Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Tema importante que estamos hablando, que es el poder del narcotráfico, y lo que más, digamos, nos interesa a nosotros es cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico que tanto todo el mundo critica y que, le digo, tiene mucha razón muchísima gente que la lucha contra el tráfico no ha servido, obviamente, por una infinidad de razones. Y le digo, son todas válidas, pero aquí lo que le estamos hablando y lo estamos comentando es temas que generalmente la gente no le da por, digamos, por ser una situación importante o un problema, y que para mí, para mi experiencia personal, creo que he estado en este tema muchísimos años, sé que influye mucho en por qué la lucha contra el narcotráfico muchas veces no funciona. O sea, lo natural de la mayoría de la gente que, y está hablando del público en general, que comenta, habla de que, porque hay muchos drogadictos o porque hay mucha corrupción, o sea, y porque genera mucho dinero. Esos argumentos son lo natural. Pero en la realidad es que hay otra situación que sí influencia mucho, que la he venido comentando, que es que el narcotráfico, por la cantidad enorme de dinero que genera, es un poder entendido que ya ha tomado una posición importante en casi todos los países del mundo, pero particularmente en nuestros países en Latinoamérica. Por tal es así que si usted va a alguno de nuestros países, usted va a encontrar zonas, y le aseguro que si usted vive en nuestro país, a lo que estoy hablando, zonas en las que el narcotráfico controla mucho más territorio y tiene mucho más apoyo del público que el gobierno o que las fuerzas de seguridad. Ya sabemos los temas, ya lo voy a hablar yo, el tema que tiene los servicios de seguridad, las agencias de seguridad con el pueblo en nuestros países, ¿no? Eso ya lo había comentado, pero lo voy a volver ahora a analizar en lo que se corresponde a la lucha contra el narcotráfico. Ahora, ¿qué ocurre? Por esa cantidad de dinero que el narcotráfico ofrece y expande, se ha convertido en un poder, incluso le voy a decir, en un poder en la que ya eligen candidatos políticos, ya eligen jefes que van a mandar la fuerza de seguridad, eligen quién le va a escribir los reportes noticiosos, o sea, controlan, y controlan obviamente con el dinero, pero también acuérdense que controlan con el poder de la violencia. O sea, si usted vive en una de estas zonas que le estoy comentando yo y no se atiene a lo que el narcotráfico le requiere o necesita, usted termina teniendo problemas con ellos, que hasta puede perder la vida, que es una cosa muy común. O sea, el tema que yo hablo del narcotráfico no es simplemente de las drogas, estoy hablando ahora de la entidad delictiva, la entidad criminal que el narcotráfico significa en nuestros países, en la que ellos ya no están simplemente en la venta de drogas, sino ahora ya se han introvertido en muchas cosas. Incluso le digo, en algunos países ellos ya participan en negocios legales, haciéndolo ilegal, ¿no? O sea, ya sea vendiendo cosas falsas, introduciéndose y boicoteando ventas legales, o controlan el territorio. Por ejemplo, en algunos países donde se cosechan cierto tipo de legumbres, cierto tipo de frutas, cierto tipo de plantas, ellos van y atacan a los campesinos y les dicen que todos los negocios que ellos hagan los tienen que hacer a través de ellos, por ejemplo. O en algunos países incluso han entrado en el mundo de la minería y del petróleo y controlan una cantidad bastante importante de ese sector, ilegal obviamente, el sector negro, sucio de ese negocio, por la fuerza con que han ellos adquirido. O sea, en el video anterior yo les decía, al narcotráfico se le ha dado ese dinero porque ellos han pagado. O sea, ellos pagan, no te creas que lo hacen gratis. Ellos van y le ponen un maletín al gobernador, al presidente municipal, al intendente, al jefe de la policía, al general de división de la zona. Le ponen un maletín que puede ser desde miles de millones, de miles de pesos hasta miles de dólares, incluso varios millones, si el individuo es suficientemente importante y poderoso en esa zona, que representando al gobierno. Ellos le pagan a ese individuo para que él o ella se haga el distraído, para que él o ella haga su campaña política, para que él o ella no los moleste. Ese poder que yo hablo es el que le afecta al país y le afecta a la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, que hay todo un sector en nuestros países
de narcotraficantes muy hábiles, porque además le voy a decir otra cosa que ya les he comentado. Eso no lo hacen los narcos. Ellos contratan profesionales, la mayoría son abogados, que trabajan para ellos, bufetes jurídicos o oficinas de abogados, que los representan a ellos como si fuera una industria, un negocio, una compañía, como cualquier otra en su país, ¿no? Internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene ese tipo de, digamos, de poder dentro de su país, es muy difícil investigarlos a esa gente. O sea, imagínense, yo les he comentado, y por eso les dije, usted qué confianza, en unos videos cuando hablaba de qué tan creíble es la policía en su país, decía, imagínense esa policía enfrentando a este tipo de poder. ¿Con quién? ¿Quién se atrevería? ¿Qué jefe de policía se atrevería a enfrentar un grupo de narcotraficantes de este nivel? ¿Quién? Y hablemos de la policía más normal. O sea, ¿se acuerda que yo he comentado que hay distintos niveles policiales? En casi la mayoría de los países está el nivel local, el nivel municipal, está el nivel estatal y después está el nivel federal. Pero incluso, le digo, en las zonas ya regionales, incluso los niveles federales son locales, generalmente, como se conoce. Entonces el narcotraficante se le hace muy fácil comprar a esa gente o amenazarlos, ¿no? Y si no juegan con las reglas que ellos les imponen, obviamente los eliminan. Entonces, empecemos por ahí. ¿Quién se puede enfrentar al narcotráfico en ese nivel en el lugar donde usted vive, por ejemplo? Y vámonos a olvídese de las urbes grandes de cada de los países. O sea, cada país tiene una capital. Y esa capital, por lo general, tiene una presencia, porque el gobierno está concentrado en esa capital, tiene una presencia de seguridad un poco más completa que va controlando. Pero incluso le voy a decir más, en muchas de estos capitales importantes de los países, ya cuando usted se empieza a salir del núcleo central, de la zona central de la ciudad, de la zona, digamos, incluso la zona comercial más efectiva, o la zona económica más alto nivel, la zona de donde viven las personas que tienen un poderío económico bastante alto, cuando usted empieza y usted se empieza es como una espiral, cuando usted empieza a alejar de ese centro, de pronto la policía ya no es tan efectiva, la presencia incluso no es tan efectiva. O sea, si usted piensa en los niveles de seguridad, ¿cuál es el riesgo? O sea, yo voy a una ciudad importante y en el centro histórico, en el centro turístico, en el centro de donde están los mejores restaurantes, los mejores centros comerciales y demás, el delito es limitado, existe, pero es limitado. Pero a medida que usted se va expandiendo y va saliéndose hacia las afuera de la ciudad, no solo usted ve la diferencia de la presencia de las policías, por ejemplo, sino también ve la diferencia en el grupo de la ciudadanía, que ya no tiene tanta influencia financiera, y entonces usted ve que ahí es donde usted puede encontrar, sobre todo ya a ciertas horas del día, particularmente de la noche, ahí puede encontrar un movimiento ya de delincuencia y de violencia mucho más alto que lo que usted encuentra en el centro. Ese poder en los centros está bueno. Eso mismo casi por lo general se repite en la mayoría de los estados o en las provincias de muchos países. ¿Me entiende? Está centralizado en la capital, pero a medida que usted va hacia los estados, hacia esos lugares, o a ciudades más regionales, la presencia policial, la presencia de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad, incluso de la fiscalía o de la justicia, es mucho más benigna, mucho más, digamos, simple. Y entonces, eso no quiere decir que todo el mundo esté malo, que todo el mundo esté corrupto, pero es mucho más difícil. Entonces, el poder del narcotraficante, que generalmente, irónicamente, raramente va a estar en la parte central, sino que va a estar afuera, van a tener las mejores residencias, y con el hecho de su presencia, pues ahí manejan los hilos de no solo del control político regional, sino también de las fuerzas de seguridad. Entonces, dígame una cosa, en esos lugares, en esos estados, en estas provincias, ¿quién pudiera realmente hacer una investigación
sin ser molestado, sin ser amenazado, sin ser acusado. Incluso le digo, ha pasado, y usted lo sabe eso, donde fiscales han tratado de enfrentar al narcotráfico, han tratado de enfrentar a narcos, fiscales, jueces, policías, y los han asesinado. Entonces, he aquí el problema del poder. Entonces, cuando yo le digo de que la lucha contra el narcotráfico no es tan fácil, tenemos que comparar estas situaciones, tenemos que ver estos temas, que no es tan fácil investigar al narcotráfico, particularmente en nuestros países, ya cuando nos empezamos a alejar del foco central. ¿Me entiende? Del centro del país. Usted va a las provincias, a los estados, y ahí es donde verdaderamente usted encuentra ya serios problemas de delincuencia y particularmente del poder del narcotráfico real. Pero amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Los espero en los próximos comentarios. Gusto en saludarlos.